Qué gusto volvernos a encontrar el día de hoy. Gracias a Dios porque nos permite una vez más estar aquí reunidos a través de este medio, listos para escuchar la palabra de Dios, listos para exponernos al propósito de Dios. Hoy tenemos un pasaje de las Escrituras que sé que para ti y para mí será de gran bendición. Hemos estado caminando a través de que la fe es indispensable para nuestras vidas. Y hemos visto cómo padres y madres han venido al Señor Jesucristo para pedirle una bendición para sus hijos. El día de hoy tenemos a otro padre también en conflicto. El día de hoy vemos a un hombre desesperado porque tiene un hijo con dificultades. Pero también, al igual que los otros que hemos comentado, al igual que tú y que yo, reconocemos que hay alguien a quien podemos venir en todo momento y podemos encontrar el auxilio que necesitamos. La palabra de Dios el día de hoy nos invita a que meditemos en este pasaje. Abre tu Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, y vamos a dar lectura a versículos del 14 al 29. La palabra de Dios nos dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida, toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Mis amados, estos primeros versículos nos hacen ver que los discípulos estaban en conflicto. Los discípulos no la estaban pasando bien. Había una multitud alrededor de ellos. Y aparte estaban los fariseos, que estaban disputando con ellos con respecto a la necesidad que este hombre tenía. Qué importante es saber que independientemente de la circunstancia que pasemos, como discípulos del Señor Jesucristo, que aunque estemos batallando en un momento, tú y yo podemos contar con la presencia de Jesús para ayudarnos a salir adelante. Si la palabra de Dios dice que los escribas disputaban con ellos, cuando Jesús llegó, las cosas cambiaron. ¿Qué nos dice la palabra de Dios a ti y a mí? La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20, dice: y yo estaré con vosotros todos los días. Jesús nos está alentando a reconocer que nosotros podemos caminar, que nosotros podemos salir adelante, que independientemente que las circunstancias se pongan difíciles y que de momento no tengamos nosotros una respuesta, Él está siempre dispuesto para nosotros. Por eso la palabra de Dios nos dice que cuando ellos estaban disputando, enseguida toda la gente se asombró al ver a Jesús. La gente no se asombró propiamente porque Jesús estaba ahí. La gente se asombró por lo rápido que llegó Jesús cuando vio que los discípulos estaban en dificultad. Y eso es lo que hace el Señor Jesucristo en tu vida y en la mía. Él llega rápidamente con nosotros cuando tú y yo estamos en dificultad. Cuando el Señor Jesús preguntó: ¿qué disputáis con ellos? ¿Cuál es la causa por la que esto se esté ocasionando? Respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Sale el padre angustiado. Quien responde es quien verdaderamente tenía una necesidad. Muchos de los demás eran curiosos que estaban ahí, la gente que se juntaba para ver qué pasaba. Como pasa en nuestras vidas, hay quienes se reúnen alrededor nuestro no para ver la gloria de Dios, sino para ver en qué momento nos pescan en dificultad. Hay gente que se siente contenta en verte a ti y a mí en dificultad.
Pero esa gente tendrá que reconocer que cuando tú y yo caminamos conforme a la voluntad de Dios, el Señor Jesucristo siempre llega en el momento adecuado. Y este es un pasaje que nos lo demuestra. Si los discípulos estaban en dificultad, el Maestro, el Cristo de la gloria, estaba dispuesto a ayudarlos. Una vez que el Padre le dice: mi hijo tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera le toma y sacude y echa espumajos y cruje los dientes y se va secando, y dijo a sus discípulos que lo echaran y no pudieron. Hay momentos, amado, en que tú y yo tenemos que reconocer que no somos suficientes. De hecho, tú y yo jamás seremos suficientes si no es en la suficiencia del Señor Jesucristo. Y este es un buen momento para que tú y yo reconozcamos que en cualquier actividad que tengamos que hacer, que en todo aquello que tú y yo queramos emprender, es fundamental la presencia de Jesús en nuestras vidas. La gente espera una respuesta. La gente demanda, y tú y yo tenemos que darles a conocer de dónde viene esa respuesta. Y esa respuesta siempre vendrá del Señor Jesucristo. Y respondiendo les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. ¿Sabes? Cuando el Señor Jesucristo voltea y les dice: oh generación incrédula, no se estaba dirigiendo nada más a los discípulos. Se estaba dirigiendo a los escribas y se estaba dirigiendo a la multitud que estaba en ese lugar. ¿Y sabes por qué era el reproche? El reproche era porque la gente había estado viendo los milagros, había estado viendo las sanidades. Y aún así todavía la gente estaba en expectativa para ver si podía pasar. Mis hermanos, cuando tú y yo estamos en la presencia de Jesús, cuando tú y yo llevamos nuestro caso delante del Señor Jesucristo por nuestros hijos, por nuestra familia o por nuestra propia vida, nosotros debemos esperar que las cosas se realicen conforme a la voluntad del Padre, porque Él siempre tiene la respuesta adecuada para tu vida y para la mía. Quizás a lo mejor no es la respuesta que tú estás esperando, pero definitivamente llega la respuesta que tú y yo estamos necesitando. Por eso Jesús le reprocha a esos hombres la incredulidad con la que todavía estaban y que por eso se amontonaban. Qué bueno es saber que Jesucristo está presente. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Mira lo que sucede. Ese espíritu inmundo, cuando se da cuenta que Jesucristo está presente, reta de alguna manera al Señor Jesucristo. Como en muchas ocasiones cuando tú y yo clamamos a Dios para que se resuelvan algunos problemas y algunas dificultades, aparentemente vemos como si las cosas se pusieran peor. Que esto fue propiamente lo que le sucedió en este momento a este joven. Cuando Jesús dice: traédmelo, mire lo que hace. Cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. Como diciendo: aquí estoy yo con la maldad, aquí estoy yo con lo que estoy haciendo. Pero mis hermanos, ¿qué espíritu impuro e inmundo puede prevalecer ante la presencia del Señor Jesucristo? No lo pudieron hacer aquellos que estaban en el endemoniado Gadareno, que eran mucho más de los que estaban en ese momento. Porque suficiente es la presencia de Jesús cuando tú y yo estamos confiando que Él es capaz de resolver la necesidad. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucedió esto? Y Él le dijo: desde niño. Algunos han pensado que el Señor Jesucristo desconocía
que esto que sucedía le sucedía desde niño. Mis amados, Jesús no desconocía eso. Jesús lo sabía de antemano, pero el propósito de preguntarle que desde cuándo le sucedía era para que todos se pudieran dar cuenta que no importa el tiempo por el que esté pasando una necesidad, que no importa el diagnóstico que un enfermo tenga y que tampoco importa la causa de lo que esté pasando, Jesucristo es suficiente para resolver toda la necesidad. Jesús no preguntó por desconocer, sino que Jesús pregunta para que todos pudieran darse cuenta que al estar Él ahí, las cosas podían resolverse independientemente que esto fuera desde la niñez. El Padre le dice, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Fíjense las palabras que este padre, desesperado por la necesidad de su hijo, este padre que se aventura a venir al Señor Jesucristo sin tener esa fe que realmente es necesaria, la fe de ese hombre era débil. Por eso su pregunta es con respecto a su debilidad, no con respecto a la divinidad, al poder de Jesucristo, es con respecto a su debilidad, a su débil fe. Por eso es la pregunta, pero si puedes hacer algo. Qué diferente a la pregunta del leproso aquí mismo en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 40. Este hombre le dice, si puedes hacer algo. El leproso le dice, si quieres, puedes sanarme. ¿Sabes? El leproso sabía a quién tenía enfrente. El leproso reconocía la autoridad, reconocía el poder del Señor Jesucristo. Por eso él sabía que si él quería lo iba a sanar. Pero la pregunta del Padre es diferente cuando le dice, si puedes hacer algo. Cuando tú y yo venimos a Jesús, tú y yo tenemos que venir totalmente convencidos, no es que si Él pueda, porque Él todo lo puede. No es que si Él quiera, Jesucristo murió en la cruz para poder pagar por ti y por mí, para poder ser la respuesta que tú y yo necesitamos en todo momento. El Señor Jesucristo, cuando este hombre le dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Mis hermanos, qué hermosa enseñanza el Señor nos da a través de su palabra el día de hoy. El día de hoy quiero que tu corazón y el mío esté convencido de que Jesús puede hacer todas las cosas. Y de que si tú y yo confiamos, que si tú y yo tenemos nuestra fe puesta delante de Jesús, todo es posible. Todo es posible para el que cree. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Este hombre cayó en la cuenta de que quien tenía enfrente era el único capaz de resolver su necesidad. Por eso clamó diciendo, creo, pero también reconoció que su débil era fe y que su fe necesitaba la ayuda del Señor Jesucristo. Mis amados, el Señor Jesucristo no te va a reprochar que tengas una débil fe. El Señor Jesucristo podrá reprocharte que tu débil fe no la pongas a trabajar. Porque por eso dice el Señor Jesús que la fe es como un grano de mostaza, que hay que dejarlo que crezca. La sinceridad de ese hombre nos mostró el amor tan grande que tenía por su Hijo. La sinceridad de ese hombre nos dio a conocer que reconocía que Jesucristo es su respuesta. Y la sinceridad de ese hombre reconoció que definitivamente su fe era débil. Pero te puedo asegurar, aunque las Escrituras no lo digan, que para la vida de ese hombre, ese momento fue trascendental. Su fe creció y se fortaleció. Ese hombre
completamente convencido, Jesucristo es y seguirá siendo la respuesta en todo momento para su vida. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, respondió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. ¿Recuerdas? De alguna manera el espíritu retó a Jesucristo, haciendo que las cosas se pusieran aparentemente peor. Pero la autoridad y el poder del Señor Jesucristo en este momento le da dos indicaciones importantes, un mandato y una prohibición. Le mandó salir de él y le prohibió volver a entrar a él. Ese es nuestro Señor Jesucristo, el que tiene poder para mandar, el que tiene poder para prohibir, aquel que hace las cosas mucho mejor de lo que tú piensas, aquel cuando obra lo hace completo. La gente estaba alrededor viendo qué sucedía y la gente tuvo que reconocer que Jesús es la respuesta. Tú y yo, el día de hoy, podemos darles a conocer a los demás que Jesucristo es la respuesta. ¿Sabes lo que sucedió con ese espíritu inmundo? Ese espíritu mudo inmediatamente salió de ahí. Dio gemidos, gritos para salir de ahí, porque tuvo que reconocer que delante de él está, ante el que se dobla toda rodilla de lo que está en el cielo, la tierra y debajo de la tierra, el Señor Jesús. Jesús, tomando de la mano a ese muchacho, lo enderezó y lo levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Amados, el Señor Jesucristo, una vez que resolvió la necesidad, una vez que sacó adelante a sus discípulos de la situación incómoda en la que se encontraban, también pudo darles una enseñanza el Señor. Cuando ellos preguntan por qué no pudimos, el Señor Jesús les dice y nos dice a nosotros el día de hoy: hay diablos, hay espíritus malignos más peligrosos que otros. Y estos son necesarios que el que se va a poner para ayudar a los demás mantenga un tiempo de oración importante, mantenga un ayuno importante, porque de esa manera podrá contar con todo lo que es necesario. La palabra de Dios nos hace ver muy claramente cómo Jacob se aferró al ángel para decirle: no te suelto hasta no recibir la bendición. Y pasó ahí con él parte de la noche hasta que el alba empezaba. Tú y yo tenemos que aprender. Te invito, lee, medita y escudriña las Escrituras. Reconoce Jesucristo es la respuesta. No hay necesidad por la que tú y yo podamos pasar en donde Jesús no esté pronto para ayudar. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos dio el día de hoy. Pido a Dios que en ti y en mí exista un anhelo grande por buscar al Señor a través de su palabra. Que el Espíritu de Dios revele a tu vida esta palabra de vida. Que pongas en fe esta palabra y tendrá una respuesta para ti y para los tuyos. Que Dios te bendiga.